Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para esta edición del podcast para el día viernes 4 de julio del año 2025. Este es el episodio número 36 del podcast. Tal como he venido reiterando previamente, les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube. En YouTube te invito a dar like, suscribir y comentar. En Spotify también pincha el símbolo más, así estás suscrito al podcast y podemos seguir creciendo con tu ayuda. Además, no olvides en comentar. Recuerda que puedes compartir el link en ambas plataformas para quienes se puedan interesar en este proyecto. Además, estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569 en TikTok. Partimos este podcast para este fin de semana con un retraso importante. Usualmente salimos a las 7 de la mañana, pero debido a problemas técnicos y de logística personal, estamos partiendo en esta tarde del día viernes 4 de julio. El tema con el cual vamos a tratar el día de hoy es analizar la entrevista que Johannes Kaiser, el diputado del Partido Nacionalista Libertario, candidato a la presidencia de la República, dio el día jueves 3 de julio, ayer, a Tomás Moschati en el canal Mega de Noticias. Como se sabe, Moschati es el gerente general y director de Radio Bio Bio. Moschati, como abogado litigante, confrontó a Kaiser con diversos temas. El mayor de los hermanos del clan Kaiser explicó su postura política, como también su posición sobre la política, actores políticos, pero tuvo palabras especiales dirigidas a su socio o ex socio político del Partido Republicano, José Antonio Kast. Esto es lo que dice Kaiser sobre Kast. Creo que José Antonio Kast trató en su momento de cuadrar el círculo constitucional. Y eso generó un tremendo ruido. ¿Solamente en materia constitucional? Yo creo, bueno, la segunda vuelta de la elección pasada, efectivamente, se cambiaron muchas posiciones de la primera a la segunda vuelta. Y el propio, creo que fue el senador Chaguán, en entrevista con usted, el que dijo que le habían cambiado, le habían escrito de nuevo el programa en segunda vuelta. Yo creí en ese momento, yo pienso hasta el día de hoy, de que esa fue la razón por la cual José Antonio tuvo un peor resultado del que pudo haber tenido en segunda vuelta. O sea, que no tiene convicción y se va para allá y para acá. Yo creo que él trata de alcanzar un objetivo. El objetivo es, en una materia era el tema constitucional, demostrar gobernabilidad, y hay momentos en los cuales se equivocan. ¿Vulnera su principio? Bueno, hay materias que efectivamente son de principio y que se entregaron. ¿De acuerdo a cómo sopla el viento? No lo diría así. Pero si la causa es suficientemente, o cree que el tema es suficientemente importante para ganar el como poder, para hacer un sacrificio en el sentido de ganar el poder o de alcanzar... Eso significa ser un poco veleta, ¿no? No sé. De acuerdo a su posición, a la suya. Yo conozco a muchos políticos en Chile que literalmente le dicen un día lo uno y al día siguiente lo contrario. Eso es lo que está diciendo usted de Kast. En el caso de José Antonio hay dos momentos específicos en los cuales efectivamente se produce una situación que es compleja para nosotros. Los hermanos K, Kaiser y Kast. Kaiser no es, por no decirlo de otra forma, un actor político que no tranza en sus ideas, como tampoco tranza en su postura política. Él no negocia, su partido no negocia. Eso es parte de su forma en hacer política. El maximalismo político es el que mueve a los hermanos Kaiser. Axel es el puro libertario ideólogo
amigo del presidente argentino Javier Milei. Además, junto con ellos se dedica a viajar por toda América y Europa vendiendo sus ideas libertarias asociadas a la pensadora Ayn Rand y también con mucho rasgo de autoritarismo y de divinismo político ideológico de que la verdad está en los Kaiser. Johannes Kaiser, en la misma entrevista con Tomás Moschetti, el abogado, donde dejó muy en claro que para él, para Kaiser, el Partido Comunista debe ser proscrito y sus dirigentes perseguidos legalmente, incluyendo a la abanderada de la centroizquierda, ganadora de la reciente primaria, Janet Jara, militante del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista, después de su actividad con las FARC, que por lo demás está documentado en la página de esta radio, o sea, de la BioBio, disculpe, de su radio, los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, después de sus relaciones con el FPMR después de los años 90, después de sus relaciones con Venezuela, los dineros que recibieron por la universidad. ¿Los eliminaría del juego democrático? Definitivamente no estoy de acuerdo con que tengan una personalidad jurídica si violentan la ley. ¿Y qué haría con...? Bueno, pero la han violentado, según ustedes. Yo tengo la convicción de eso. ¿Y qué haría con sus dirigentes? ¿Qué haría con sus dirigentes? Es un tema que tiene que resolver la justicia. ¿Qué cree usted? No, pero usted puede presentar querellas, puede accionar, No, Tomás. Pues sí, evidentemente que podemos presentar querellas. Pero no nos equivoquemos, que aquí es el Poder Judicial el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Yo estoy levantando la voz de alarma. Yo creo que aquí en Chile durante mucho tiempo se ha cerrado un ojo respecto de lo que ha sido la actividades que pueden ser perfectamente consideradas ilegales por parte del Partido Comunista. ¿Usted cree que ellos son responsables penalmente, entre otros, del estallido? Yo creo que sin duda jugaron un rol. La Ley de Seguridad del Estado dice los que inciten es una tipificación penal. Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido. ¿Usted cree que cayeron en esa figura? Yo creo que sí. ¿Está prescrito? No lo sé. Yo tampoco. Pero sería interesante revisarlo. O sea, lo metería preso. Yo no puedo meter a nadie preso. No. Impulsaría para que lo metan preso. Eso lo hace un juez. Pero iniciaríamos las acciones. Mire, en primer lugar lo que tenemos que hacer es iniciar acciones de investigación bastante más profundas de lo que han habido hasta ahora respecto de qué es lo que pasó para el 18-10, quién estuvo detrás, quién organizó esto, quién hizo llegar la plata y quién generó la logística. O sea, Janet Jara no podría ser candidata, según usted, de acuerdo a todo. Bueno, en mi opinión, y yo lo he planteado en más de una ocasión, el Partido Comunista de Chile es una organización que hace mucho tiempo debe haber sido revisada con mayor atención por parte de la Fiscalía. Y la pregunta es ¿por qué no lo ha hecho? Aquí podemos decir, la opinión de Kaiser sobre el Partido Comunista es un delirio desenfrenado sin control. Para él, el Partido Comunista es igual a subversión, es igual a guerra militar, es igual a guerrillas, es igual a subversión, es igual a todo aquello que él en su construcción ideológica no está de acuerdo y pretende destruir a toda forma. Esto es delirante del punto de vista del análisis de la realidad política, lo que nos dice Johannes Kaiser. Donde realmente sacó ronchas Kaiser en la entrevista con Moschetti de Mega Noticias y de Radio BioBio fue el tema relacionado al golpe de Estado. Su postura es clara. Para Kaiser, el golpe de Estado fue necesario y todo lo ocurrido en ese momento histórico del 11 de septiembre de 1973 es válido para combatir a la subversión del allendismo y la unidad popular. Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, Vox, del expresidente Frei. Usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases.
y cuando recibe una respuesta, esperar que ésta sea pacífica. Johannes, yo no voy a entrar en una discusión histórica muy larga. Solamente le quiero preguntar, las detenciones, las desapariciones, las torturas y los asesinatos fueron inevitables, dice usted. No creo que hayan sido inevitables. Eso me acaba de decir. No, lo que le dije fue que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, ya, evidentemente que iban a haber muertos, iban a haber violaciones de derechos humanos. Disculpe, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos. Por lo demás, hacer presente lo siguiente, que el ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático. Y estamos hablando desde González Videla para adelante, que mandaron a los... Bueno, pero no me quiere dejar responder. Yo me niego a pensar que el ejército está entrenado para torturar. Bueno, pero es efectivamente así. Pero pues. para torturar. Pero si el ejército, en lo que era el combate antisubversivo, contrainsurgencia, los cursos de contrainsurgencia, en los años 60, en los años 50, 60 y 70, incluido el gobierno de Salvador Allende, se despachaban a los oficiales a ser entrenados en Estados Unidos. ¿A torturar? En técnicas de contrainsurgencia. ¿Y sabe qué? Pero la contrainsurgencia no es efectivamente, Estados Unidos enseñó, aprendido de los franceses y de la guerra en Argelia, le enseñaron a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura. Y le voy a decir una cosa, y lo hicieron con la complicidad o con la aceptación del régimen democrático, es decir, de la derecha, de la izquierda, de los radicales y de los comunistas y de los socialistas. ¿Usted ha leído sobre las torturas que se cometieron bajo el... Sin duda. ¿Ha leído de los centros de tortura? Pero si no le estoy defendiendo las torturas. Pero está justificando todo, porque era casi inevitable. No estoy justificando las torturas. ¿Está dispuesto a indultar a los militares que están presos? No, permítame. ¿Por qué? Yo no estoy justificando las torturas, no voy a dejar que me permita Federico el Grande prohibió las torturas del siglo XVIII porque no servían, entre otras cosas. ¿Ya? Creo que la tortura es una forma brutal y por lo demás muy poco práctica de obtener información. Y es un castigo inmerecido. Es una violación de las cosas más básicas en las cuales cree el ser humano. Pero voy a decir una cosa. En este país, la clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73, porque era un gobierno civil. Y la clase política hasta el día de hoy hace como si no hubiesen tenido nada que ver y como si todo esto hubiese sido entonces una cosa que nació de la nada. Escuchando a Kaiser, hay temas sobre los cuales él tiene razón. El ejército de Chile, desde los años 1960 en adelante, fue adiestrado por el ejército de Estados Unidos en la guerra antisubversiva, también aprendiendo métodos de tortura. Esto fue enseñado a los oficiales que eran destacados a la Escuela de las Américas, primero en Panamá y luego en Fort Bragg, en Georgia, Estados Unidos. Es cierto que fueron los franceses, como dice Kaiser, el ejército de Francia, que entrenó post-golpe de Estado en Brasil a las Fuerzas Armadas de Brasil en la tortura desde el año 1964 en adelante. Los franceses fueron quienes aplicaron la tortura en Argelia contra el Frente de Liberación Nacional Argelino, que buscaba la liberación de su país del dominio colonial francés. Una de las tácticas implementadas y usadas por el ejército francés en Argelia fue la tortura de los militantes del FLN. Luego llegaron a Brasil, educando a los soldados brasileños en la tortura, junto con los soldados del ejército de Estados Unidos y a las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí. Tras esa enseñanza de Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, primero en Panamá y luego en Fort Bragg, en el estado de Georgia, instruyó técnicas de tortura.
los soldados chilenos recibieron esa instrucción de lucha de contrainsurgencia, la cual fue aplicada después del golpe de Estado, partiendo en Tejas Verdes, en San Antonio, donde se encontraba el coronel en ese entonces, Manuel Contreras, el principal discípulo de nuestro país en la Escuela de las Américas y en la metodología de la tortura, y además en haber creado la DINA y posteriormente, una vez que fue eliminado por el asesinato a Orlando Letelier, el socialista ex canciller en Estados Unidos, en Washington, fue la DINA disuelta y creada o reformada a través de la CNI. La formación de la tortura fue aplicada en Chile, en Argentina, Uruguay y todas las dictaduras y gobiernos autoritarios del continente. Esto es aprendido en Estados Unidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Kaiser dice que la tortura y la formación de lucha de contrainsurgente fue permitido por nuestros gobiernos de toda índole política y por nuestra clase política, en gran medida, primero, Kaiser tiene razón, lo permitieron, o como Estado lo permitimos. En gran medida se debe a esto a la ingenuidad de nuestra clase política, de nuestra clase dirigente de esa época, que nuestras fuerzas armadas eran constitucionalistas, apegadas al orden constitucional, al Estado de Derecho y obedientes al poder civil. Siguiendo con el tema, Johannes Kaiser no es el único que rememora o reivindica los días de la dictadura militar, en particular apología al fin de la democracia para justificar su fin, justificar las muertes, asesinatos, torturas, desapariciones, vulneración permanente de los derechos humanos. Hagamos memoria. Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, la militante de la UDI, en Radio Agricultura, en el programa de otro apologista, Checho Urani, hablaba también de que era inevitable el golpe de Estado. Así se escuchaba en nuestro podcast en el episodio número 8 del 21 de abril de este año. Justificar lo injustificable. Por un lado, ella busca congraciarse con el voto de derecha duro o de la extrema derecha chilena. Todos conocemos a ese votante. Es un familiar, un tío, tía, primo, prima. Ese 43% que votó por el dictador Pinochet durante el plebiscito no ha variado. Sigue siendo importante esa estadística. De ese 43%, ¿será un 20 o un 30% de la derecha fascistoide chilena? No lo sé. Y no hay estadísticas que lo demuestren. Esa derecha que no dudaría en matar, aniquilar a todos aquellos que tenemos idearios democráticos. Evelyn Matei, por mucho que desee desmarcarse del pasado pinochetista, no puede. Evelyn Matei es de esa derecha dura fascista. No lo digo yo, lo dice ella, incluso sabiendo que en Chile se violaron a los derechos humanos. Y en conversación esta semana en Radio Agricultura con Checho Urani, quien también es otro apologista del golpe militar. Mucha gente de tu sector, de alguna forma, no le ha gustado tu alejamiento total del tema del gobierno militar. Es que yo no me he alejado totalmente, si yo siento... Porque te quiero explicar lo siguiente, o sea, ¿qué alternativa? Es como pensar hoy día en Venezuela. ¿Qué alternativa hay para sacar a Maduro? Exacto. Un golpe de Estado es la única alternativa, ¿no es cierto? Y fuimos mucho, incluso tú, porque lo conversamos en nuestra época, que era necesario. Aplaudimos el golpe militar. O sea, si no íbamos derechito a Cuba. No íbamos derechito a Cuba. Y mira Cuba como si ahora... A la dictadura del proletariado. Claro. Entonces, muchos apoyamos el golpe militar porque veíamos que no había otra alternativa. No había otra alternativa. Y al igual que tú, muchos también criticamos
el exceso en las violaciones a los derechos humanos, porque no todos son violaciones a los derechos humanos. No. Hubo mucha guerrilla, hubo mucha guerra sucia, donde gente que murió combatiendo, defendiendo su idea, y claro, hay algunos casos que son impresentables y uno no puede estar de acuerdo con eso. ¿Eh? Mira, pero te hago esta pregunta para que la gente que te sigue de derecha o de la oposición entienda bien cuál es tu posición. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno, nosotros... O sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Estoy diciendo, estábamos a punto de una guerra civil. Estábamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Ahí ya no, porque había un control del territorio. ¿Te fijas? Entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Y te quiero señalar que cuando mi padre asume, él viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea y se reunió con todo el mundo y les dijo, de Arica a Punta Arenas, y les dijo, miren, si alguien aquí comete un acto de violación de derechos humanos, no crean que los voy a proteger, al contrario, yo los voy a llevar a la justicia. Y durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno cometido por la Fuerza Aérea. Sí. Entonces, por eso que yo te digo... Ahora, una pregunta ya ahora, de la parte económica, era increíble lo que se estaba haciendo. O sea, la gran transformación que tuvo este país fue... el hecho de que Chile... haya sido líder de Sudamérica, de Latinoamérica durante tanto tiempo, era impensado porque veníamos de un grado de pobreza y de un grado de subdesarrollo. No hay nada que decir, señor juez, señora jueza. Lo que dijo Evelyn Matei en Radio Agricultura. En entrevista con Checho Irane, este otro apologista del golpe de Estado de 1973 y de la masacre de compatriotas. La máquina del tiempo, es decir, Internet, tiene memoria y todo lo que se ha producido mediáticamente lo podemos encontrar en la www. Evelyn Matei en 1999 fue entrevistada por un canal europeo sobre el tema del arresto en Gran Bretaña, en Londres para ser preciso, del dictador Augusto Pinochet. Esto es lo que decía Matei en 1999 a este canal europeo. I think the first years it was inevitable. I don't say that they must be accepted. I think that is for each individual to see in his or her own heart and say whether you accept it or not. I'm just saying it was absolutely inevitable. And do you accept it? Yes, I do. Yes, I do. ¿Traduzco? No sé si es necesario, pero es lo mismo que dijo esta semana pasada en Agricultura. Pero acá va en gran medida lo que dijo Matei 25 años atrás. Y traduzco así brevemente, o mejor dicho, parafraseo. Ella dice que el golpe de Estado era inevitable. Ella dice que las violaciones a los derechos humanos eran inevitables, que los muertos era inevitable, que todo era inevitable y que debía ocurrir el golpe de Estado, que era la única forma de detener lo que ella llamaba el camino hacia la dictadura del proletariado. Y además agregaba que había una guerra civil. Ahora recordemos cuando el dictador Pinochet estuvo arrestado en Londres, en Inglaterra, en 1999. Evelyn Matei tenía esto que decir a los medios en contra del Reino Unido y de España. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles, porque donde vean le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? Porque la idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas y también a la gente de las embajadas que está aquí en Chile. ¡Silencio! Queremos instalarnos en la vereda del frente de la embajada, tal como en Inglaterra los demonstrantes están en la vereda del frente de la clínica. A ver si nos dejan pasar.
Por mucho que Matei busque cambiar la realidad, la máquina del tiempo, esa que es la Internet, la WWW, nos trae a su padre, el general del aire, Fernando Matei. Yo lamento profundamente y me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar y siendo yo una parte importante del gobierno militar, se haya ahí violado derechos humanos. Yo no puedo decir que no sabía, yo por supuesto que sí sabía, pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. Así es, hubo violaciones a los derechos humanos. Fernando Matei lo reconoce, lo admite, pero él no es un apologista, él fue activo participante de lo mismo. Hubo violaciones a los derechos humanos, pero a pesar de todo, en vez de pedir disculpas, expresar arrepentimiento, explica que fue sacada de contexto. Esto dijo Evelyn Matei al tratar de explicar su entrevista con Checho Irane en Radio Agricultura. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda, que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo. La incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente lo que he dicho. Se los digo fuerte y claro. Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Nada que agregar. No hay remordimiento, no pide perdón, nada, de nada, de nada. Es decir, la culpa es de los demás. Es de la izquierda, es de los comunistas, es de la gente que piensa no como ella, es de la gente que piensa que de alguna forma pensamos que los derechos humanos son fundamentales en una sociedad democrática, que la democracia es fundamental y dentro de un elemento, de un pilar fundamental, son los derechos humanos. De más está decir quién es Evelyn Matei. Ella, junto con los hermanos Kast y Kaiser, son apologistas del fascismo, de la dictadura militar, del asesinato, tortura, exilio, desapariciones. Estos tres compatriotas se han beneficiado de la vida en democracia. Es gracias a la democracia que tienen espacio público para darse a conocer, para dar a conocer su visión autoritaria, fascistoide del mundo. Estamos en un periodo complejo de la vida política. Por un lado, el apologismo a la dictadura, junto con añoranzas a una vida autoritaria de violencia de Estado de la dictadura porque se justificaba a toda forma. Johannes Kaiser lo añora, aunque él nació o no vivió en dictadura, como muchos que hoy sí la recuerdan y la añoran, tal como lo es la candidata de Chile Vamos, la UDI, Evelyn Matei, mujer adulta que hace remembranzas de un periodo de violencia que ella vivió, de mano dura, que busca poner orden a un país que se ha desordenado en democracia y en particular desordenado tras el estallido social de octubre del año 2019 y la avalancha descontrolada migratoria que trajo serios problemas de seguridad con violencia criminal desconocida en nuestro país y que ha afectado la convivencia nuestra. Pero quien ha mantenido silencio en todo esto es quizás el político más inteligencia de la camada germana autoritaria neofascistoide que son Evelyn Matei de la UDI, el nacionalista libertario Kaiser y el republicano Kast. Precisamente es este último, José Antonio Kast, quien ha guardado silencio desde antes y desde después de las primarias. Como buen candidato político, anda en terreno
levantando y organizando apoyos para su partido y para su candidatura presidencial. Kast es más inteligente y más estratégico. No se mete en las estupideces y añoranzas de Evelyn Matei y de su vida camaleónica. Un día de centro, un día de derecha, un día de extrema derecha, un día que justifica las atrocidades del golpe militar y las justifica, y otro día que no, que las reniega. También es más inteligente y estratégico y no se mete en las estupideces de la presencia autoritaria, dictatorial de Johannes Kaiser. Kast es silencio, no se quema en los medios, por lo menos hasta este momento. Ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisarle al logaritmo que el podcast puede interesarle a otras personas que están dentro de tu entorno de red social. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no olvides de compartir. En TikTok a diario publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo en TikTok como Más 569 Podcast. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Eso es todo en esta edición de Más 569 el Podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.